verdadera gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero. Aquí estamos una vez más, sabiendo, Señor, que tú nos has sostenido, sabiendo que tú nos has guardado, que tu bendición se ha manifestado sobre cada uno de nosotros. Padre, te damos las gracias por tu paciencia, te damos las gracias por tu bondad. Queremos, Señor, agradecer tu misericordia. Queremos, Señor, agradecerte porque tú has sido bueno, tú has sido fiel. Tú nos has pagado conforme a nuestras obras, sino que conforme a tu misericordia, tú has estado cada día obrando en cada uno de nosotros, sustentándonos, protegiéndonos, siendo nuestro proveedor, nuestro ayudador. Esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús, queremos una vez más darte las gracias por la vida y por tantas bendiciones que tú derramas sobre nosotros. Pero también, Padre, queremos pedirte en el nombre de Jesús que tú nos ayudes con tu palabra, por tu espíritu, afirmándonos, estableciéndonos, que tú, Señor, hables a nuestros corazones esta mañana, de manera que podamos crecer un poco más y ser afirmados en nuestra fe. Señor, necesitamos de tu Espíritu Santo aplicando la palabra en nuestro corazón. Señor, te necesito para poder exponer tu palabra. Te necesito, Señor, para poder hablar como conviene, para poder ser de bendición y de edificación mientras expongo tu palabra a tu pueblo que se ha reunido esta mañana con el propósito, Señor, de recibir la instrucción que proviene de ti. Señor, nos sometemos a tu autoridad, a tu señorío, y te pedimos, Señor, que tú edifiques nuestras vidas, porque nosotros nos esforzamos en vano si tú no edificas. Es en vano el tiempo que podamos dedicar si tú no estás involucrado, Señor. Así que clamamos por tu reino viniendo, por tu voluntad siendo hecha. Nos sometemos a tu autoridad, nos sometemos a tu señorío. Te damos las gracias anticipadamente y te damos la gloria y siempre te la daremos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y todos decimos amén. Aleluya. Abran su Biblia, la segunda carta del apóstol Pedro, y busque el capítulo 3 y el versículo 13. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3 y versículo 13. La Biblia nos enseña que Dios nos ha llamado y que Dios nos ha dado esperanza de vida eterna. Y esa esperanza de vida eterna también está conectada con esperar el reino de los cielos. ¿Cuántos están esperando el reino? ¿Hay alguien aquí esperando el reino de veras? Vivimos en un mundo lleno de maldad, lleno de injusticias, lleno de un montón de perversidades, pero como creyentes tenemos la esperanza de que el reino de los cielos será establecido en la tierra. Amén. Pero esa esperanza que tenemos por la manifestación del reino también está conectada con la esperanza de la justicia, porque el reino de Dios es un reino de justicia. En la tierra hay mucha injusticia, pero el reino de Dios es un reino de justicia. El reino de Dios es un reino de paz. En la tierra no hay paz, pero el reino de Dios traerá la paz y la establecerá sobre la tierra. Ahora, la justicia no puede ser hecha sin que haya juicio. Es el juicio el que establece la justicia. Así que el reino no será establecido sin que haya juicio. Así que en cierta manera, como creyentes, tenemos que vivir esperando el juicio. Y la forma correcta o la mejor manera de esperar el juicio es estar en el lado de los que van a ser protegidos, bendecidos a través de la sentencia que el juez va a hacer,
y no estar en el lado de los que van a ser condenados o sentenciados a castigo. Porque en un juicio hay un culpable de la agresión y hay uno que ha sido agredido. Hay un culpable que tiene que pagar por lo que ha hecho y hay alguien que tiene que recibir una compensación por lo que recibió. Así que como creyentes, hermanos, tenemos que vivir esperando el reino. Amén. Pero también tenemos que vivir conscientes de que el reino no va a ser establecido sin que haya juicio. Así que de alguna manera tenemos que vivir esperando el juicio. Y nadie va a ir a juicio contento si sabe que es culpable. Cualquiera va a ir a juicio contento si sabe que de ese juicio va a salir bendecido, que de ese juicio va a salir prosperado, va a salir con una sentencia de absolución o de bendición o de que sean resarcidos los daños que él ha recibido. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Entonces es necesario entender que nuestra proyección, nuestra esperanza incluye que hay un juicio y este juicio es una de las doctrinas fundamentales según el libro de los Hebreos. El juicio eterno, algo que muchos evangélicos han olvidado. Dios va a juzgar todas las cosas. Como dije hace unos días, es necesario que el juicio comience en la casa de Dios primeramente. Y si el juicio comienza en la casa, ¿dónde termina el impío y el pecador? El juicio de Dios viene. Y ese juicio traerá la justicia, traerá el castigo para los malos y la bendición o la consolación para los que sufrieron. Vamos a examinar este tema esta mañana. Ocupamos segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 13. Y la Biblia dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Gloria a Dios. Yo estoy esperando cielos nuevos y tierra nueva. Yo estoy esperando un nuevo sistema que en realidad es equivalente a decir estoy esperando el reino de los cielos. El reino de Dios ya se acercó, Jesús acercó el reino de Dios a la tierra. Pero el reino de los cielos va a ser establecido en la tierra. Para que se haga en la tierra la voluntad de Dios, así como es hecha en los cielos. Ahora, mientras ese reino viene, todos nosotros como cristianos tenemos que tener los ojos espirituales abiertos y entender que vivimos en un mundo lleno de injusticias. Quiero ocupar el libro de Eclesiastés para mostrarle a través de los pensamientos del rey Salomón cómo él consideró la vida y cómo él trató este aspecto del juicio venidero, porque nosotros tenemos que estar sabedores de esto y tenemos que estar colocados en la posición de que seamos librados de la ira venidera y que por el contrario estemos en la posición donde alcancemos la consolación, alcancemos la bendición, alcancemos la gracia de Dios que está disponible para nosotros. Así que vamos a ocupar una buena parte del libro de Eclesiastés. Comenzamos en Eclesiastés capítulo 3 verso 16 y analizamos lo que es la injusticia en el mundo. Todo buen cristiano, todo cristiano evangélico bien entrenado en la palabra tiene que tener sus ojos espirituales abiertos y comprender que es normal que hayan injusticias en el mundo hasta que venga el reino de los cielos y sea establecido en la tierra. El rey Salomón escribió lo siguiente: vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad. Y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Recuerde que el rey Salomón comienza a hablar acerca de la existencia del ser humano, comienza a evaluar la vida de las personas y todo el libro de Eclesiastés resulta bastante interesante porque él nos habla de aspectos prácticos. En lo personal yo creo que Salomón ya se había apartado de Dios cuando él escribió Eclesiastés, pero todavía tiene el libro de Eclesiastés algunas verdades espirituales, algunas revelaciones espirituales. Hay algunas cosas que están confusas, como lo que él dice, de que quién sabe que el espíritu del hombre sube arriba. Hay algunas cosas que están confusas, como cuando él dice que el hombre no tiene más que el animal y que el mismo suceso que le acontece a un animal, le acontece a un ser humano. Pero de cualquier manera, el libro de Eclesiastés contiene todavía algunas luces de sabiduría, contiene algunas verdades bíblicas.
y contiene sobre todo un enfoque humano sobre cómo es la existencia. Así que Salomón mira la existencia de los seres humanos y considera esto, siendo él un rey, él está analizando la vida de los siervos, de los señores, está analizando la vida de sus criados, la existencia de la gente en las diferentes naciones. Él está considerando la existencia del ser humano como tal. Y él llega a esta conclusión: en lugar de juicio hay impiedad, y en lugar de justicia hay iniquidad. En el mundo este tema se aborda bajo el enfoque de la injusticia social. Y algunas iglesias evangélicas, haciéndole lado a la iglesia católica, han caído en la trampa de andar peleando por la justicia social. La iglesia no puede cambiar la injusticia social. De hecho, la iglesia no ha sido llamada a meterse en una batalla por la injusticia social, porque esto lo que causa es llevarnos a una lucha de clases. Jesús no predicó tal evangelio. Jesús predicó: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El juicio viene y Dios va a tratar con todos los injustos. Dios va a castigar a todos los injustos. Dios va a traer a juicio toda injusticia. La Biblia nos habla de dos tribunales: el tribunal de Cristo y el juicio delante del gran trono blanco. Los creyentes tenemos que ir delante del tribunal de Cristo para poder recibir recompensa según la obra que hayamos hecho, y ahí vamos a experimentar la pérdida de la recompensa, la vergüenza de lo que no hicimos o de lo que hicimos mal. Pero los inconversos van a ser juzgados delante del trono blanco, y ese trono es un trono donde va a ser juzgado el ser humano para determinar la razón por la cual él está condenado, destituido de la gloria de Dios, porque sus obras no fueron suficientes y nunca lo serán para poder salvarlo. Entonces Dios traerá toda obra a justicia, pero tenemos que saber y entender que en este mundo siempre habrán injusticias, y eso incluye las iglesias. Aún dentro de las iglesias hay injusticias, hermano. Aún dentro de las iglesias se cometen injusticias, pero Dios va a juzgar todas las cosas. Eclesiastés capítulo 4 verso 1 dice: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Salomón está considerando la existencia del ser humano, y aunque él curiosamente vivió en un reino lleno de paz, me llama la atención que él dice: vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. A mí me parece que este verso 1 del capítulo 4 de Eclesiastés describe la condición del Salvador. ¿Hay alguien aquí esta mañana? Porque él habla acerca de todas las violencias, la muerte, secuestro, violaciones, maldad, tanta cosa, tanta injusticia. Y dice que él también vio las lágrimas de los oprimidos. Y yo me pregunto, ¿cómo es que Salomón está hablando de esto si él tuvo un reino de paz? Pero como le dije, él no está considerando únicamente la existencia desde su punto de vista como rey, sino que él está considerando la existencia del ser humano en términos generales. Y él nos habla de que en su tiempo el mundo estaba lleno de injusticia. De igual manera, el mundo sigue lleno de injusticia actualmente. Hay tantas cosas que suceden en el mundo, ¿verdad? Hay gente que ha cometido asesinatos y están libres. Y hay gente que está en la cárcel por un teléfono o por una defraudación de menor grado, o aún porque lo confundieron con alguien. Sepa eso, en el mundo hay injusticias. Las riquezas en el mundo están distribuidas pero súper mal. Se dice que el 2% de los seres humanos son los que poseen la mayoría de las riquezas. Hay una serie de cosas que pasan en el mundo.
una serie de padecimientos y de sufrimientos. Y Salomón está abordando este tema y nosotros tenemos que verlo con ojos espirituales y entender, es normal, así tiene que ser. Aunque esto en la realidad y en la práctica se convierte en un obstáculo espiritual para muchos. Muchos tropiezan cuando ven las injusticias. Pero usted tiene que saber que así como Jesús habló de que la cizaña crece con el trigo, tiene que saber que este mundo estará lleno de injusticias hasta que se establezca el reino de los cielos. Así que tenemos que vivir recordando lo que Pedro escribió. Nosotros vivimos esperando cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Como creyentes, al hablar con los inconversos acerca de la injusticia, tenemos que llevarlos a la esperanza del reino de justicia. Y decirles, sí es cierto, pero un día las cosas van a cambiar. Hablar con los revolucionarios, con los revoltosos, hablar con aquellos que están indignados contra el capitalismo y contra los yanquis y contra la burguesía. Ya me metí en otra cosa, ¿verdad? Hablar en contra de aquellos que adoptan una actitud carnal y estableciéndolos espiritualmente y decirle, deje que un día Dios va a sacar el cincho. Dios va a hacer varazos a centavos. Dios va a traer a juicio toda la maldad. Y hay que estar en el lugar donde no va a caer el juicio, sino en el lugar donde va a caer la bendición, la protección, la consolación de parte de Dios. Ahora bien, Salomón entonces está enfocado en la existencia del ser humano y dice, yo vi las violencias, vi las lágrimas de los oprimidos. ¿Cuánta gente sufre, hermano? ¿Cuánta gente actualmente sufre? Y ha sido así al considerar lo que Salomón escribió hace siglos. La gente sufre y se divide en dos tipos de personas, los oprimidos y los opresores. Y dice que los oprimidos, los que están llorando, no tienen quien los consuele. No hay quien los consuele. Y entonces él llega a estas conclusiones humanas y dice, alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún. O sea que él dijo lo que algunos han dicho, mejor me hubiera muerto. Mira, hay personas que llegan al punto donde desean mejor estar muertos. Porque ciertamente la vida, cuando se llena de aflicciones, cuando se llena de sufrimientos, de padecimientos, como que coloca al ser humano contra la pared y el ser humano llega a tomar la decisión de que es mejor morirse. Y ese pensamiento es el que ha causado que muchas personas se suiciden. Personas famosas se han suicidado, hermano, porque han llegado a una etapa de su vida donde han encontrado su vacío, han estado saciados o con riquezas en lo material, quizás han sido personas famosas, personas que han tenido una vida pública, pero en lo interior están vacíos, están muertos espiritualmente y consideran que su existencia no tiene ningún valor y terminan suicidándose. Y Salomón está analizando estos pensamientos y dice, alabé yo a los finados. ¿Por qué? Porque los muertos están mejor que muchos vivos. Piensa él en el enfoque natural. Porque ya no están padeciendo. Ahora, él no está considerando el padecimiento espiritual. Solo está considerando que ya no están padeciendo las violencias y los sufrimientos terrenales. Y todavía se extiende y dice, y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. O sea, está diciendo, y todavía mejor que los muertos, los que no han nacido. Mire, le voy a hacer una pregunta a ver si cae. ¿Cuántos creen que están mejor los que no han nacido? No cayeron, ¿verdad? Porque no existen. Así que Salomón no deja de hablar cosas aquí sin sentido. Pero el punto es que hay unas personas que llegan a la conclusión de decir, mejor me hubiera muerto, y otros han dicho, mejor no hubiera nacido. Porque esa es la forma de no experimentar los padecimientos, las injusticias, los abusos, el ser defraudado, tanto padecimiento y tanto sufrimiento, de lo cual nosotros mismos también somos participantes. Porque mire, esto es una gran realidad. Nosotros muchas veces estamos colocados en la posición de ser agredidos, pero en otras ocasiones nosotros somos los agresores.
¿Cuántos aquí son agresores y agredidos? ¿O hay aquí alguien que solo ha sufrido, nunca ha hecho nada? Todos cambiamos. Todos estamos en ambas posiciones. Somos agresores y somos agredidos. Nos agreden, pero también regresamos la agresión. Difícilmente alguien permanece solamente en la posición de una ovejita buena. No, si nunca hace nada. No se desquita ni aún en los pensamientos. Todos realmente participamos en esta rueda de las injusticias que hay en el mundo. Ahora, Salomón, que está ocupando el libro de Eclesiastés para enfocar todo esto, en el verso 14 del capítulo 8, sigue hablando acerca de estas injusticias y él agrega el siguiente pensamiento. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos. Y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Salomón está considerando la vida y él descubre que a la gente buena le pasan cosas malas. ¿Cuántos ya saben eso? ¿Y cuántos ya saben que a la gente mala le pasan cosas buenas? ¿Y qué le da a usted cuando a la gente mala le pasan cosas buenas? La cólera, ¿verdad? ¿Qué le da a usted cuando a la gente buena le pasan cosas malas? Le da tristeza. Y muchos tropiezan en esto, porque no entienden que nosotros esperamos cielos y tierra nueva donde mora la justicia. Y mientras el reino de los cielos no se establezca, aquí habrán injusticias. Muchos cristianos tropiezan en las injusticias. Muchos cristianos tropiezan por causa de la maldad que hay en la tierra. Esos cristianos necesitan oír este mensaje. Un día Dios traerá toda obra a juicio. Un día Dios va a castigar toda la maldad. Esos cristianos necesitan no hacer caso de ninguna cosa, sino poner los ojos en Jesús, sabiendo que Él está listo para juzgar a los vivos y a los muertos. Esos cristianos que tropiezan en las injusticias, porque hay muchos, hermano. Cristianos que tropiezan cuando alguien los trata mal, cuando el pastor no los trata como esperan, cuando en la vida no reciben aquello por lo que han estado orando, cuando Dios no les responde, cuando ven que como que el malo domina y no sirve de nada apartarse, santificarse. Esos cristianos que tropiezan en las injusticias tienen que saber, hay un tiempo para el juicio. El juicio viene y después del juicio se establece el reino. Entonces hay que entender las etapas. Vivimos en un mundo lleno de injusticia. El juicio viene y el reino será establecido. Amén. Ubíquese en esto. Vivimos en un mundo lleno de injusticia. El juicio viene y el reino va a ser establecido. Dígalo conmigo. Vivimos en un mundo lleno de injusticia. El juicio viene y el reino será establecido. Métaselo en la cabeza y viva de acuerdo a esos principios, hermano. Porque cuando nosotros miramos la injusticia, la maldad, la soberbia, la prosperidad de los malos, cuando vemos el sufrimiento de los creyentes, cuando vemos a la gente humilde siendo oprimida, cuando vemos las lágrimas, cuando vemos que no hay consolador, cuando vemos que hay tanto padecimiento para la gente buena, para la gente decente, uno puede ser sacudido en sus creencias y entonces algunos creyentes llegan incluso a expresarse de esta manera. ¿Y por qué Dios no castiga a los malos, pues? La respuesta, porque Él tiene su tiempo para hacerlo. No sé si a usted alguna vez le pasó que a usted su papá o su mamá lo castigó en un momento determinado por alguna mala acción. Pero luego fue su hermano, fue su hermana la que cometió el error, la desobediencia, y usted se quedó pensando, ¿y por qué no le pega, pues? Porque el papá sabe a qué horas pega. Algunos pegan de noche, otros pegan de día, otros nunca pegan. Unos pegan suave con almohada, ya te voy a dar, hijo, te voy a dar una buena, y con la almohada en la mano. Otros con cadenas, con leños. Pero Dios va a juzgar esas cosas también, así que déjenle el juicio a Dios. Ya se pusieron contentos algunos, ¿verdad? Ahora, la cuestión entonces, Dios tiene el tiempo para el juicio. Ahora, Salomón también agrega lo siguiente, verso 10.
Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido, en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Salomón está considerando que él sabe de personas malvadas que cuando los fueron a enterrar hubo una gran pompa, hubo una gran ceremonia, hubo una gran procesión, hubieron honores a favor del finado. Y el que se había muerto era un malvado, era un perverso. Pero como tenía dinero, como era famoso, como era alguien influyente, la procesión para enterrarlo fue hecho con muchos honores. Y pasan los años y la gente todavía sigue honrando a muertos malvados. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? La gente sigue recordando a gente que porque influyó en la sociedad, porque alcanzaron fama, porque eran ricos, los recuerdan y todavía le siguen dando honor. Pero por el otro lado, Salomón analiza que los que frecuentaban el lugar santo, los que caminaban en temor de Dios, los creyentes, aplicándolo como nosotros ahora a la iglesia, los ministros, los siervos, agreguemos los misioneros, ellos son puestos en el olvido. A pesar de que ellos hubieran sido benefactores o hubieran hecho una obra tremenda en una ciudad, bueno, lo entierran, alguien habla bien de ellos y se acabó el asunto. Por ejemplo, podría yo aplicar esto aquí. ¿Cuántos cristianos habrán tenido la inquietud de averiguar quiénes son los que trajeron el evangelio a El Salvador? No creo que muchos aquí, ¿verdad? A menos que se le hayan dejado como tarea en la escuela. Investigue sobre la historia del cristianismo en El Salvador. Ahora, habiendo averiguado quiénes fueron las personas, de dónde vinieron, con qué denominación, con qué iglesia, existe una actitud así como de gratitud en el corazón, de bendecir a Dios por haber usado la vida de esa persona y recordarlos. No. Vamos a hacerlo más práctico. Tenemos aquí, por ejemplo, una serie de colegios fundados por el hermano Juan Bueno. Mucha gente ha sido beneficiada a través de esos colegios. Ahora, ¿será que toda la gente que ha sido beneficiada recordará al hermano? ¿Dará gracias a Dios y bendecirá a Dios por haber usado la vida del hermano? No, mucha gente es beneficiada y ni se acuerdan de quién los benefició. Entonces, los que frecuentan el lugar santo, dice Salomón, son puestos en el olvido. Pero malvados, impíos, son sepultados con honra. Y entonces sucede que hasta cristianos admiran a Bob Marley, el mechudo marihuanero. Hasta cristianos se ponen camisetas porque lo admiran. De eso está hablando Salomón. De la insensatez de la vida de las personas cuando no tienen ojos espirituales. Aún hasta cristianos admiran a los ídolos del mundo. Recuerdo haber visitado con mi esposa a una hermana, a una ministro de la palabra, haber ido a su casa y en su casa su hija tenía, no sé si un póster de Ricky Martin o no sé si de no sé quién. Y vamos viendo el tremendo póster ahí, ¿verdad? Y le decimos, hermana, ¿y a su hija le gusta? Sí, a ella le gusta. ¿Y usted el póster de quién tiene en su casa? ¿A quién anda usted ahí en el teléfono? Porque eso es lo que Salomón está diciendo. Que a los inicuos se les sepulta con honra, se les recuerda, cada año se hacen ceremonias. A los inicuos se les celebran días en particular. Es que este día nació el rey del pop. Es que este día nació la reina del disco. Es que este día se murió el rey de los drogadictos. Es que este día se murió el... Y el mundo honra a los inicuos. Pero los santos ponemos en olvido a aquellos que han beneficiado sus vidas. Otro ejemplo práctico. Alguien tiene que oír esto.
Hay pastores ahorita mismo, ancianos, que gastaron su vida en el ministerio, bendijeron a muchas personas, pero hoy están viejos, abandonados, solos, y la iglesia a la que ellos edificaron y bendijeron ni se acuerda de ellos. De eso está hablando Salomón. De eso está hablando Salomón, de las injusticias que hay en el mundo. Entonces, cuando nos ubicamos nos damos cuenta que Salomón se enfoca de una manera muy correcta en que no hay juicio, no hay justicia, sino que hay impiedad, hay iniquidad, hay violencia, hay opresión. Él se da cuenta que los inicuos reciben honra, pero los que son temerosos de Dios se olvidan. Él se da cuenta que a los justos les pasan cosas malas y que a los malos les pasan cosas buenas. Entonces todo esto se resume en el hecho de el mundo está lleno de injusticias. Y uno de mis principales enfoques esta mañana es, hermano, no tropiece por las injusticias que hay en el mundo. Amén. Porque hay gente que cae en la trampa del diablo. Y entonces hacen preguntas como esta. Le dice una hace un momento: ¿por qué Dios no castiga a los malos? Pero agregan otras preguntas como esta: ¿y por qué Dios no guarda a los buenos? ¿Por qué se murieron tantos cristianos en ese bus ahí en la Málaga? ¿Por qué han matado a creyentes o se han muerto creyentes que vienen de una vigilia? ¿Por qué? ¿Por qué el pastor se murió de cáncer? ¿Por qué violaron a la hija de la familia tal y tal? Y el mundo cae, el creyente se involucra en la misma trampa, en la misma presión del diablo sobre el mundo. Caen en la trampa de comenzar a conjeturar y a argumentar y a desenfocarse de vivir por fe, porque no saben que nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Pero en esta etapa de tiempo que nos ha tocado vivir, hay injusticias. Y las injusticias no tienen que detenernos ni apartarnos de nuestra fe en el Señor. Porque un día Él va a traer toda cosa a juicio. Muchos cristianos, hermanos, se apartan cuando dicen: es que yo no prospero y yo veo cómo los malvados prosperan. Algunos cristianos que llegan a esta conclusión: es que de nada me sirvieron 5 años en la iglesia. Yo busqué a Dios y Dios no me restauró, Dios no me levantó, Dios no me prosperó. Y yo veo que en el mundo es bien fácil prosperar. Sí, en el mundo se puede prosperar, pero un día Dios traerá toda obra a juicio. Un día Dios va a juzgar a todos, a los vivos y a los muertos, dice la palabra. Hay un juicio que viene. Esa doctrina del juicio es una doctrina fundamental en la Biblia. Y es que la injusticia que hay en el mundo demanda el juicio. O sea, el juicio, hermanos, es necesario por causa de tanta injusticia. Entonces, si usted está consciente de las injusticias, esté consciente de que el juicio también viene. Amén. Sepa, viene un juicio y el juez es Dios y Él va a juzgar rectamente. Aquí en la tierra, aquí no hay justicia, hermano. Ni sueñe con eso, ni pelee con eso, ni lo quiero ver con alguna pancarta deteniendo a los buses del Citrans por ahí a usted. No, es que me dijeron que me iban a descontar el séptimo y... No ande metido en líos terrenales, hermano. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Amén. Y si usted es del mismo reino de Jesús, entonces usted no tiene lugar ahí, usted no cabe ahí. Usted no cabe con los revoltosos. Amén. Es importante ubicarnos. Es importante entender la injusticia que hay sobre el mundo demanda el juicio. Así que si usted vive consciente de las injusticias, viva consciente, el juicio viene. Y cuando alguien le hable que los gobernantes, que los diputados, sí son unos perversos, de mire, $1 millón ha estado ganando cada año, ¿verdad? Qué bárbaro, ¿verdad? Y aquel otro, el mismo dice que es que lo que pasa es que le sobrevaluaron las propiedades y le pusieron más alto el asunto. Ah, pues sí. Pero usted no se mete en eso, a usted no le importa. No es su problema. Su problema es permanecer en la fe. Su problema es no apartarse de Cristo. Su problema es ser fiel al Señor. Ay, deje que los ladrones roben. Ay, deje que los adúlteros adulteren.
Ahí deje a los pecadores en su pecado. Pero usted es llamado a guardarse si usted ha sido comprado con la sangre de Cristo. Ahora, si no ha sido comprado, revuélquese en el pecado. Si no es un santo, si no es un hijo de Dios, viva como mundano. ¿Qué hace haciendo la pantalla dentro de la iglesia? ¿Hay alguien aquí a quien le duela? No, dígame que estoy. El día martes aprendíamos que Dios reprende al pueblo de Israel por su pecado. Y dice que Él esperaba que Judá fuera fiel. Y dice, y viendo la rebelde Judá, que yo le había dado carta de repudio a Israel, también se apartó de en pos de mí. Yo la había desechado, Él la entregó a los asirios. Y dice, yo esperaba que la Judá fuera diferente. Está hablando del reino dividido. Y luego menciona que la Judá, que representa la tribu que quedó sola, el reino del sur, porque las otras 11 tribus son el reino del norte. Luego menciona que al final resultó ser más justa la casa de Israel que Judá, porque Judá se volvió a él fingidamente. Y yo hacía esta aplicación. Lo que Dios está diciendo es que el cristiano que está haciendo la pantalla dentro de la iglesia está peor que el que se ha ido al mundo a pecar abiertamente. Porque una cosa es luchar contra el pecado, una cosa es caer y levantarse, pero otra cosa es estar enredado en el pecado y fingir que todo está bien. Fingir es el problema. Y Dios reprende y dice, resultó más justa la casa de Israel que la rebelde Judá. Porque estos se volvieron a mí, pero se volvieron fingidamente. El otro por lo menos no se regresó. Entonces establece que Dios considera que la condición de alguien que está fingiendo que todo está bien es peor que la de aquel que está en el mundo. Amén. Y eso revela la forma en que Dios juzga las cosas. Las injusticias demandan el juicio. Así que si usted sabe que hay injusticia en el mundo, sepa que también hay un juicio que viene. Eclesiastés capítulo 5, verso 8. Usted tiene que ser liberado esta mañana en dos sentidos. Número uno, no se preocupe por las injusticias. Sepa que el juicio de Dios viene y será un juicio hecho con rectitud, porque los caminos de Dios son perfectos. Y número dos, sepa que con el juicio viene la sentencia de bendición para los que están en el lado correcto. Eclesiastés capítulo 5, verso 8. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ellos. O sea, no se sorprenda. A usted que no le sorprenda que no haya justicia. A usted que no le sorprenda de que se pervierte el derecho, de que no se haga justicia a favor de las personas. No se maraville, no se sienta así como que ¿qué es lo que está pasando? Así como que es algo extraño. No, sepa que es normal, porque no puede haber justicia en un mundo gobernado por personas injustas. Simplemente, sencillo. Pero sepa algo, que sobre el alto vigila otro más alto. Y uno más alto está sobre ellos, y es el Altísimo Dios. Y aquí como iglesia evangélica tenemos que estar ubicados. Los gobernantes cometen injusticia, pero usted sepa que estos tienen a otra persona arriba de ellos. Pero es que también aquellos, bueno, estos también pueden tener a otro arriba de ellos. Pero es que también, si desde la cabeza hasta abajo es una sola corrupción, ya lo sabemos, ni se sorprenda, ni pelee contra eso, porque usted no lo va a cambiar. Pelee contra su propia corrupción, pelee contra su propia inmoralidad, pelee contra su propia falta de honestidad, no contra la corrupción de otros. Usted no va a cambiar el mundo. Jesús va a cambiar el mundo. Él va a traer el reino. El Altísimo gobierna sobre todos. Él es el que quita reyes y pone reyes. Dios puede hacer, hermano, que alguien sea removido de su posición de autoridad.
Dios trajo juicio sobre Faraón. Dios castigó a Nabucodonosor por su orgullo. Dios puede quitar a cualquier presidente de cualquier nación corrupta en cualquier momento. ¿Pero por qué no lo hace? Porque un día Él va a traer a juicio todas las cosas. Usted, mi hermano, no se clave. Amén. Es normal, vivimos en un mundo lleno de injusticia. El juicio viene y el reino será establecido. Viva con esa esperanza. Sea de los que proclaman, vivimos esperando cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Esto es algo práctico, hermano, que lo va a hacer a usted vivir libre. Que aquellos ganan un montón y que a uno como le cuesta ganar dinero. Ay, déjenlos. Aquellos no duermen en paz. Usted anda tranquilo, se acurruca en cualquier parte con un tamal, un par de pastelitos, y aquellos si no andan 5 alrededor no pueden pero ni tragarse un bocado. Usted se echa a dormir, la señora Pepe, y usted roncando, y aquellos con insomnio. ¿Alguien me está entendiendo? Amén. Usted agarra su garnachita que tiene que hacerle 3, 4 veces para que arranque. Ellos solo dicen, en el verde nos vamos ahora. Pero ahí andan todos afligidos. Y la ondilla la trajiste. ¿Hay alguien que me está entendiendo? Primera de Pedro 4:5 dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Mire, hermano, la iglesia no ha sido llamado a andar alimentando esos conflictos de clases sociales. Las iglesias que participaron de eso en el conflicto armado estaban bien desubicadas. La iglesia tiene un llamado y una misión espiritual, llamar a la gente al arrepentimiento, que la gente salga de la esclavitud del pecado. No andar generando conflictos, no andar siendo, mueven las revoluciones o los movimientos de masas, no. La iglesia ha sido llamada con otro enfoque, que la gente alcance vida eterna. Ahora, déjeme hacer un paréntesis aquí. Sí es importante que cristianos, desde la posición en que estemos, afectemos la sociedad. Donde quiera que usted esté, donde quiera que usted trabaje, con quien sea que usted se relaciona, hable del reino, anuncia del rey, anuncia al rey, muestre una vida cambiada y proclame los principios del reino. Que le toca discutir sobre el asunto de la homosexualidad, háblele qué es lo que el rey piensa acerca de la homosexualidad. Establezca verdades, establezca fundamentos espirituales. Usted puede afectar desde la posición en que usted se encuentra, de manera que el reino de Dios se extienda y que otros puedan ser involucrados, atraídos y se metan en el reino. Pero no podemos levantarnos en una lucha. No podemos, no es esa la misión. La misión nuestra tiene que ver con el conflicto de ser esclavos espirituales. Somos llamados a libertar a los cautivos. Amén. No somos llamados a andar metiéndole a la gente esas cuestiones de que la lucha de clases y que la injusticia social y que la burguesía y que los ricos. No, nunca Jesús predicó un mensaje similar a eso. Es más, los judíos estaban bajo la bota de los romanos y Jesús nunca les dijo que se levantaran. ¿Por qué? Porque Jesús vino con la misión más importante, sacarlos de debajo del poder del diablo. Y cuando la gente es sacada de debajo del poder del diablo, ¿quién es César? Si César es Cesarito, así chiquitito, un enanito, no es nada. ¿Quién era Nerón? No era nada. ¿Por qué se ríen? Si César no era nada. Dios saca al pueblo de debajo del dominio del diablo. Ese es el verdadero enemigo. César no era el enemigo. No. Entonces, cuando alguien es libertado del verdadero enemigo, las demás cosas van a caer por su cuenta. Si usted es redimido, usted vive bajo los principios del reino, hermano. Y usted no tiene que andar peleando contra los ricos para tener. Porque como dijo un sabio hombre por ahí, no se puede hacer rico a los pobres quitándole a los ricos. No es así el asunto. Dios puede prosperar a su pueblo porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella.
Es Dios quien da el poder para hacer las riquezas. Dios vigila sobre el alto y sobre el más alto, porque Él es el Altísimo. Ahora sepamos entonces, la injusticia demanda el juicio, y el juicio viene. Sepa eso, el juicio viene. Anuncia esto, el juicio viene. Romanos capítulo 1 verso 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Oiga eso, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Todavía hay injusticia. Todavía seguirán cometiéndose grandes abusos, atrocidades. Todavía habrán regímenes de opresión, todavía habrán grandes sufrimientos, todavía habrán estrategias políticas de opresión, tanta cosa en el mundo. Cuestiones que causan pobreza, que causan miseria, que causan que la gente tenga que vivir sin esperanza, sin expectativas, sin futuro. Todavía va a continuar sucediendo. Pero la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad, contra toda la injusticia. Dios va a juzgar. Pero hay que saber, hay un tiempo para el juicio. Eclesiastés capítulo 3 verso 17. Viva consciente de esto. Hay un tiempo para el juicio. A usted no lo han promovido en el trabajo. Hay un tiempo en que Dios lo va a levantar. Las injusticias que a usted le suceden, Dios las puede usar para causar bendiciones más adelante. ¿Alguien cree eso? Las injusticias son base para recibir recompensa. Bíblicamente, espiritualmente. Le voy a probar eso más adelante. Pero viva con este concepto, con esta conciencia. Lo que usted soporte injustamente, lo coloca en la posición de recibir una indemnización. Aún en lo natural eso sucede. Y Dios, que es justo, lo hace en lo espiritual, hermano. Por eso la palabra nos habla acerca de sufrir por causa del reino. Ya vamos a ver eso. Eclesiastés 3:17. Y dije yo en mi corazón: al justo y al impío juzgará Dios. Porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Entonces Eclesiastés está uniéndonos las piezas. Salomón está mostrando: sí hay injusticia, esto es vanidad, esta es la vida del ser humano, esto no puede ser cambiado, pero tiene que venir un juicio. Y cuando el juicio venga, los que fueron agredidos van a ser consolados y los agresores van a ser castigados. Dios va a traer toda obra a juicio, al justo y al impío. Ahora, mientras este tiempo en el cual el juicio no se ha manifestado todavía se extiende un poquito más, hay un fenómeno. Eclesiastés 8:17. Los malos se siguen haciendo más malos y los buenos quieren dejar de ser buenos porque no les funciona ser buenos. Miren las trampas del enemigo. Mientras no se trae juicio, ¿alguien me está oyendo esta mañana? Mientras no se trae el juicio o el castigo, los malos se siguen haciendo más malos. Y los buenos quieren dejar de ser buenos. Y después hasta se quieren hacer malos. Porque dicen que a los malos les va bien. Y salen con esas conclusiones, ¿verdad? 10 años en la iglesia y para nada. ¿Le parece poca cosa que si se hubiera muerto en esos 10 años alcanza la vida eterna? Y dice: y para nada. Tal vez no comió lo que quería comer, no vistió lo que quería vestir, ni manejó el carro que quería manejar, pero tiene vestiduras blancas, tiene una morada en los cielos, tiene un nombre nuevo. Amén. Y entonces se va de la iglesia diciendo: no me sirvió para nada estar en la iglesia. Es estar desubicado, es ser desviado. Verso 11 de Eclesiastés 8. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Si no viene el juicio, si no viene el castigo inmediatamente, ¿qué pasa con el pecador? Sigue pecando.
como no se ha descubierto la maldad, como no se ha descubierto el pecado, siguen el pecado. Y hablando de la impiedad, hablando de los malvados, de los perversos, como Dios no los ha matado, no los ha cortado de la tierra de los vivientes, siguen haciendo maldad. Mire qué tremendo está el mundo. Una de las noticias que leí ayer, un niño de 14 años contratado para ir a matar a un hombre por medio de Facebook. Lo contratan por medio de Facebook, buscamos a alguien así y así, que quiera ganarse tantos miles de dólares por ir a matar a una persona. Y un cipote de 14 años va y lo hace. Así está el mundo. Niños metidos, matando gente. ¿Cómo está la maldad? Un niño de 11 años parece mató a una niña de 8 en los Estados Unidos. ¿Cómo está el mundo? La injusticia. Pero usted sepa, vivimos en un mundo lleno de injusticia. Pero el juicio viene y el reino de Dios será establecido. ¿Cuántos esperan ese reino? Póngase del lado correcto. Porque cuando el juicio viene, imagínense, dos personas van delante del juez. Y hay uno que va con esperanza de que va a recibir retribución. Y otro va con temor a ver cuánto le va a caer. Cuando usted vaya delante del juez, ¿va a ir para recibir recompensa o para recibir juicio? Para recibir castigo. Algunos salen contentos del juicio. Otros, su vida se acaba después del juicio. Y hay que entender eso, porque el juicio eterno es una de las doctrinas básicas de la Biblia. Ahora, mientras el juicio no llega, entonces los malos siguen haciéndose más malos y los buenos quieren dejar de ser buenos porque dicen, de nada me sirve portarme bien. No, es que la Biblia dice, o Dios dice, no te canses de hacer el bien, porque a su debido tiempo vas a cosechar. Hay que seguir haciendo lo bueno, hay que seguir practicando la justicia, hay que seguir limpiándose, porque el día del juicio, de la recompensa, viene. Verso 12. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen. Alguien dice amén. Los que temen ante su presencia. Y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Personas buenas han sido asesinadas, hermano. Cristianos, ministros, líderes de iglesias. Recuerdo hace un par de años cuando uno de los pastores que había venido a la iglesia, muy amigo, muy cercano de Pastor Joey, lo atropellaron mientras él andaba haciendo ejercicio en su bicicleta. Y los miembros pueden preguntar, ¿y por qué Dios no lo guardó? ¿Y por qué se murió? Y siempre cabe en nuestra mente, tenemos el derecho de hacer preguntas, pero Dios ya nos ha dado las respuestas. Y tenemos que ir a buscar las respuestas en el libro de Dios y caminar de acuerdo a esa revelación. Y una de las revelaciones que encontramos en la palabra es, muere el justo y no hay quien piense que de delante de la aflicción es quitado. Dios ha permitido que muchos justos se mueran para quitarlos del sufrimiento. Amén. Pero con los ojos naturales no miramos eso, miramos la pérdida, miramos el dolor. ¿Y por qué se fue? ¿Y por qué murió? Porque el Señor se la llevó, se ha ido al cielo y para poder ir yo tengo... Ya se acordaron de la canción, ¿verdad? Ya se acordaron de la canción. Es importante ver estas cosas con ojos espirituales, hermano. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días en esta tierra, a los que temen a Dios les va a ir bien. Pero a los que no le temen a Dios, a los impíos, no se les van a prolongar los días. Mire, hay gente malvada, hermano, que hizo y deshizo. Pero después todos viejos, todos arruinados, enjuiciados, que ni en la cárcel los pueden tener porque están todos arruinados que ni caminar pueden. Y no se les van a hacer prolongados sus días. Después de haber comido bien, manejado lo mejor, viajado a donde quisieron y disfrutado la vida, no les van a hacer prolongados sus días. No tendrán la eternidad disfrutando de la paz y de la bendición de Dios. Pero yo sé, dice, que le irá bien a los que temen a Dios, a los que temen ante su presencia. La doctrina del juicio venidero, hermanos, es una doctrina fundamental. Se lo he dicho 3, 4 veces. Pablo predicó sobre ello.
Hechos capítulo 24, verso 25. Pablo, a quien Dios utilizó, sufriendo muchas injusticias. ¿Cuántos saben que Pablo sufrió muchas injusticias? Pero ¿cuántos saben que Saulo cometió muchas injusticias? Amén. Dios escoge a Pablo para poder llevar el evangelio delante de la gente importante, de los gobernantes, bueno, delante del emperador. Él apeló a César. Él hizo su defensa allá en Roma. Él fue delante de todos los grandes de su tiempo. Y cuando él estuvo delante de un funcionario de nombre Félix, dice el verso 25, que Pablo le comenzó a predicar este mensaje que yo le estoy predicando a usted. Agarró el libro de Eclesiastés y se lo llevó por todos lados y le hizo ver: hay injusticia sobre la tierra y el juicio viene. ¿Y qué dice la palabra? Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Yo quisiera que alguien se espantara esta mañana, fíjese. Yo quisiera que alguien saliera de aquí espantado, hermano. Porque es mejor que salga de aquí espantado y que se arrepienta, a que salga indiferente y que no alcance la misericordia de Dios. Ahora, Félix se espantó, pero no hizo nada. Es como el diablo. Los demonios creen y tiemblan, pero ya no pueden hacer nada más. Félix se espantó y le dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Usted cree que Félix no tenía razones para estar afligido cuando Pablo le habla acerca del juicio venidero? ¿Cómo se había enriquecido? ¿De qué manera vivía? ¿Qué injusticias él había cometido? Y cuando Pablo, el siervo de Dios, el mensajero de Dios, le hace saber que el Dios de los cielos va a traer toda obra a juicio, este hombre se aflige. Este hombre se espanta. Y realmente, hermano, cuando nosotros entendemos que hay un juicio que viene, tenemos que ponernos a cuenta, como el Señor dice. Venir luego y estemos a cuenta, dice el Señor. Y Él hace la invitación para poder limpiar nuestra vida, para no permanecer fingiendo que todo está bien y las cosas no están bien, para no vivir como teniendo nombre de que vive pero está muerto, para no vivir como que está rico y se ha enriquecido y no tiene necesidad de nada y es un miserable desnudo a quien Dios aconseja que cumple hasta colirio para que se le abran los ojos. Amén. El apóstol Pablo trata de convencer a este hombre de que se prepare para el juicio, pero este hombre lo que hace es que lo despide y lo manda a traer, pero al final la escritura menciona que lo hace con la intención de que Pablo le diera dinero para poder soltarlo. Ahora, el juicio y el reino vienen juntos. Le dije, vivimos en un mundo lleno de injusticia, el juicio viene, el reino va a ser establecido. Ahora, el juicio y el reino vienen juntos. Pablo escribió sobre esto. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, verso 4. El apóstol Pablo dice que ellos están gozosos de saber que la palabra ha corrido, el evangelio ha sido predicado. Y él escribió, verso 4 de segunda Tesalonicenses 1. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. La iglesia, hermano, nació en un ambiente de opresión, de persecución. Verso 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Hay ciertos padecimientos, hermanos, por causa del reino. Ahora, hay ciertos padecimientos por nuestras malas decisiones. Y hay ciertos padecimientos porque el diablo quiere destruirnos. Pero hay ciertas cosas injustas que hay que soportar como creyente, que hay que padecer para guardar el testimonio, que hay que dejar a un lado porque el Señor ha dicho: mía es la venganza, yo pagaré.
Amén. Hay cosas que hay que soportar como creyente. Hay otras en las que hay que hablar. Hay cosas que hay que ceder, hay cosas que hay que exigir. Tenemos que depender de la guianza del Espíritu para saber en qué momento aplicarlo. Verso 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pablo está predicando que el juicio y el reino vienen juntos. Y Pablo lo está explicando bajo el enfoque de que la iglesia creció en un ambiente de persecución. Nosotros no, hermano. Si a usted quien lo detiene es la cobija el domingo. No son las armas. Usted viene tarde porque quiere. No porque tenga que andarse escondiendo de los enemigos. Pablo habla de un ambiente de ser perseguidos, de ser atribulados, de ser amenazados de muerte. Y dice, dentro de la justicia divina, Dios permite que ustedes padezcan, porque viene el tiempo cuando Dios va a atribular a los que los atribulan a ustedes y va a consolarlos a ustedes que han sido atribulados. Pero está hablando de los creyentes que sufren por el evangelio, por Cristo, no por insensatos, no por emocionarse con el aguinaldo e ir a endeudarse. No por las malas decisiones y la mala cabeza, por pasiones no controladas, por pecado, no. Sino por mantener el testimonio como creyente. Y el Señor va a atribular, va a castigar a los que han oprimido a la iglesia. Actualmente, hermano, hay iglesias donde hay represión. Hay gobiernos que están reprimiendo a la iglesia. Así como Faraón reprimió al pueblo de Israel, actualmente hay gobiernos que reprimen a la iglesia. Y Dios va a traer a juicio cada cosa. Mire, creo que fue hace menos de un mes, un muchacho que llegó a la universidad, a una universidad de Estados Unidos, hizo una matanza de jóvenes. Era un hombre, un joven con una actitud anticristiana, y lo que hizo fue, les preguntaba a los muchachos, ¿sos cristiano? Y a los que le respondían sí, les metía un tiro en la cabeza. A los que le respondían no, los mataba, los perdonaba o los mataba de otra manera. Pero al que le respondía que sí era un cristiano, inmediatamente. Y en las redes sociales estaba su perfil, y ahí él mencionaba que él odiaba a los cristianos. Y ahí salía a quienes él admiraba, con quién se identificaba, con qué movimiento. Y entonces surge las preguntas, las inquietudes que yo he estado tratando de transmitirle a usted esta mañana. Los cristianos débiles pueden pensar, ¿y por qué Dios no guardó a estos cristianos? Porque Dios no tiene ningún problema con la muerte, hermano. Para Dios no existe la muerte. Para nosotros es que existe la muerte. Pero ¿y por qué Dios no detiene al impío? Porque por su impiedad Dios va a traer juicio y castigo sobre él. Amén. Hay un tiempo para el juicio de Dios. Hay perversos actualmente, ahorita, aquí en el país, están oprimiendo a creyentes. Y Dios no hace nada, entre comillas. Dios no trata con los perversos. Dios no defiende a los buenos. Es el tiempo en que la fe es sacudida. ¿Y por qué Dios no obra? ¿Y por qué tanta injusticia? ¿Y por qué a los pastores le pasan cosas malas? ¿Y por qué a los líderes y a la gente consagrada no encuentra trabajo, está en pobreza, está en necesidad, está enfermo? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La Biblia nos habla del día de la restauración de todas las cosas. Dios ha anticipado que viene el día en que los oídos de los sordos van a ser abiertos, los ojos van a ser abiertos y el cojo va a saltar. Viene el día de retribución. Viene el día de recompensa, viene el día de castigo. El juicio viene. Y el reino va a ser establecido. Ahora nosotros, a través de la sangre de Jesucristo, a través del arrepentimiento y la fe en su obra, hemos escapado del juicio. Permanezca ahí, hermano.
Permanezca ahí. No se enrede en el mundo, porque puede hacer que llegue a enredarse tanto que no pueda volver a liberarse. Escápese de la condenación, escápese de la corrupción. Vemos entonces aquí que el apóstol Pablo menciona que habrá un juicio sobre los que atribulan al pueblo de Dios, pero los que fueron atribulados van a recibir consuelo. Y van a ser castigados los que no conocieron a Dios ni obedecieron. Van a ser condenados. Quiero terminar, mientras el hermano Edwin viene el teclado, por favor, con Lucas 16, verso 19. Todos nosotros conocemos la historia del rico y de Lázaro. Amén. Y me llama la atención, mientras leía los comentarios y leía la palabra, me llama la atención cómo el Señor Jesús aborda este asunto de la injusticia de la existencia humana, pero lo enfoca en la eternidad. Y es lo que yo quiero que usted haga esta mañana. ¿Me está entendiendo? Enfoque la injusticia en este mundo, pero hágalo con entendimiento espiritual. Porque de esa manera usted va a atravesar el desierto. Usted va a llegar al otro lado. Usted va a ser un más que vencedor. Usted va a ver la gracia y la gloria de Dios sobre su vida. Usted no va a ser detenido por las injusticias. Así de simple, como yo he entendido que el trigo crece con la cizaña, así de simple tenemos que entender que injusticia habrá en el mundo, pero nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Y mientras vivo en esa esperanza, las injusticias que yo vea no me van a mover. Si le siguen pasando cosas malas a la gente buena, yo no voy a dudar de Dios. Y si los malos siguen disfrutando la vida y siguen enseñoreándose, yo no voy a dudar de Dios. Yo sé que el juicio viene. Yo sé que el juicio viene. Dios está listo para juzgar a todo. Y lo que me conviene es aplicarlo en mi vida, apartándome de toda injusticia. Porque Dios me va a juzgar. Si soy injusto con mi esposa, Dios me va a juzgar. Soy injusto con mis hijos, Dios me va a juzgar. Soy injusto con la iglesia, Dios me va a juzgar. Dios lo va a juzgar a usted, hermano, por sus acciones, por sus decisiones. Yo creo que evangélicamente hemos pensado mal, y es que pensamos que ya no hay nada que Dios traiga en contra nuestra. Y hay un evangelio predicado por ahí donde todo está bien, todo está bien, todo está bien. No. Si la Biblia habla de que algunos, cuando sean llamados delante de la presencia de Dios, dice, se van a ir avergonzados. Y está hablando de creyentes, fíjese. Dice que van a irse avergonzados. Otros que creyeron que eran parte del rebaño, el rey va a decir, échenlo a las tinieblas de afuera, este no corresponde aquí. Allí va a ser el lloro y el crujir de dientes, dijo Jesús. Hace falta la separación. La doctrina del juicio, hermano, es muy amplia. Es una doctrina fundamental. La realidad de las injusticias en la humanidad es algo que siempre ha existido porque entró por causa del pecado. Fue injusto que Caín matara a Abel. Fue injusto. Fue injusto. Hay una serie de eventos en la palabra que vemos cómo la injusticia se va manifestando en el ser humano. Pero Dios va a juzgar todas las cosas. Y a cada uno de nosotros nos ha tocado vivir en circunstancias diferentes. Algunos tienen 3 casas. Hay quienes no tienen casa. Hay quienes los han andado humillando mientras andan alquilando. Hay otros que a la brava se han quedado en algún lugar. Hay una gran cantidad de situaciones. Hay gente que come rete bien y dice, no, si poquito como. Y hay gente que come bastante y no se le mira lo que come. Hay una serie de injusticias en el mundo. Hay gente que va apretada en el bus y está lloviendo y van colgados, y usted va solito en su gran carro. El mundo es injusto. Le prediqué sobre eso hace un par de años. El mundo está lleno de injusticia y Dios no hace nada mientras llega el día de traer la recompensa o el juicio. O las personas aprenden a vivir bajo los principios del reino y cambian sus circunstancias.
Y las personas a través del arrepentimiento dejan de ser agresores. Espero que usted sea un agresor menor ahora, hermano. No dijeron amén, o sea que son iguales, pues. Ya los que están en Cristo, nueva criatura es. Las agresiones viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hoy son otras clases de agresiones las que cometen. Más chiquitas, murmuraciones más chiquitas, quejas más chiquitas, ofensas más pequeñitas, robos más chiquititos, insultos así chiquititos. Estamos en un proceso de cambio. Y esta mañana usted debe de entender, el juicio viene. El juicio viene. Y vivimos en un mundo lleno de injusticia que puede ser cambiado a través de nuestra conversión, a través de nuestra fe en Cristo y a través de nuestra fe caminando en los principios de la palabra. Pero Dios permite las injusticias porque es como que se acumule la injusticia para traer el juicio. Veámoslo de esta manera. Lucas 16:19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Este hombre tenía dinero. Este hombre estaba bien vestido. Este hombre comía pero sabroso todos los días, no cada domingo pollo frito. No, todos los días hacía banquete. Pero había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Ubíquense en la escena, hermano. Y Dios no hace nada en contra del rico, entre comillas, ¿verdad? Y Dios no hizo nada a favor del pobre, entre comillas. El pobre no tenía ni ropas, no tenía una casa donde dormir, no tenía un colchón donde por lo menos se le sienten los resortes, pero está aguadito por aquí. Aquí se puede dormir bien, aquí dentro, aquí me duele la columna, pero aquí duermo mejor. El mendigo dice que tenía hambre, no dice que se saciaba, dice que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Ya imagino a Lázaro quizás hurgando dentro de la basura que sacaban de la casa del rico y buscaba ahí a ver si había algo. Dice que ansiaba saciarse. Dígame si no es injusto este cuadro. El rico haciendo banquete todos los días y el otro sin poder saciarse. El rico bien gordo, bien frondoso, bien robusto, y el otro hasta enfermo, lleno de llagas. Aquel vestido de púrpura, de lino fino, gente importante, gente de la sociedad llegaban y lo abrazaban. Pero a Lázaro los perros lo besaban. Parece que es injusto, ¿verdad? Y Jesús está describiendo el cuadro. Y préstele atención a esto. Jesús no se enfoca en lo temporal. Jesús se enfoca en lo eterno. Porque inmediatamente pasa a la historia y se murió el rico y abre los ojos en el Hades. Y se muere Lázaro y ángeles lo llevan al seno de Abraham. Ahora viene lo que verdaderamente importa. El rico perdió su oportunidad de hacer misericordia. Y ahora él pide misericordia y no la encuentra. Ahora no es que el rico se fue al infierno por ser rico y que Lázaro se fue al cielo por ser pobre, no. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Eso significa que Lázaro, a pesar de su miseria, era un hombre piadoso. Y el rico, con toda su abundancia, no honró a Dios. El punto no es riqueza y pobreza, eso es lo temporal, esa es la injusticia en el momento. Pero lo que importa es cómo vamos a entrar en la eternidad. Y qué curioso, hermano, que el principio del juicio y de ser resarcido, de ser consolado, también Jesús lo enseña a través de esta historia. Verso 25. Pero Abraham le dijo, cuando el rico estaba pidiendo que Lázaro mojara el dedo: hijo, o sea que era un descendiente de Abraham. Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes
en tu vida. Y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. ¿Por qué? Porque Lázaro representa al creyente que con todas las dificultades imaginables sigue confiando en el Señor. Enfermo, abandonado, sin riqueza, hambriento, pero hay una sola cosa que el diablo no podía robarle, y era su confianza en el Señor. Y el rico, con toda su riqueza, su opulencia, su influencia, su fama, no podía comprar la entrada en el seno de Abraham. Hay injusticias en este mundo, pero viene el juicio. Y con el juicio viene la recompensa y viene el castigo. Y se establecerá el reino de Dios. Nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. El cambio de lo natural hacia lo espiritual es lo importante. Los que sufrieron o los que sufran piadosamente van a ser consolados. Los que no hicieron misericordia no recibirán misericordia. Los que vivieron mundanamente con todo lo que Dios les dio van a ser desechados, van a ser castigados. Póngase de pie. Concluyamos esta mañana y enfóquese en la palabra que ha sido expuesta. Nosotros nos hemos escapado de la condenación eterna. ¿Alguien dice amén? Dios nos ha libertado de aquel que era más fuerte que nosotros. Pero todavía podemos seguir siendo injustos. Injustos con nuestros hijos. Injustos con los padres. Injustos con el cónyuge. Injustos con el jefe, injustos con los trabajadores, injustos con los hermanos, injustos con el pastor, injustos con las ovejas, injustos con los amigos, con la familia. Hay una serie de direcciones donde podemos estar participando de injusticias. El asunto es que a veces solamente nos enfocamos en la injusticia que nosotros sufrimos. No nos enfocamos en la injusticia que nosotros cometemos. ¿Alguien me oyó? Cierre sus ojos esta mañana y pídale al Señor que le ayude. Renuncie esta mañana a toda injusticia que usted está cometiendo, a toda impiedad, a lo oculto, a lo vergonzoso. Aprópiese del perdón esta mañana. Aprópiese de la bendición de Dios esta mañana. Escápese del castigo, escápese de la disciplina, escápese del juicio a través de la humillación, a través del arrepentimiento. No sea injusto, no dándole el tiempo, no dándole la honra, no dándole lo que le pertenece a Él. No sea injusto. Es por el Espíritu Santo que usted puede ser guiado y andar en una vida nueva, una vida cambiada, una vida transformada. Si usted tiene la esperanza de los cielos nuevos y la tierra nueva donde mora la justicia, viva con esa convicción de manera que a usted no lo muevan las cosas buenas que los impíos están disfrutando. Que a usted no lo mueva la soberbia, la arrogancia de los perversos. Y que a usted no lo mueva los sufrimientos de los santos, de los humildes, las lágrimas de los que sufren, de los oprimidos. Que sea Dios quien lo sostenga, quien lo guíe, quien lo mueva. Esa es mi oración, es mi deseo para su vida esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti esta mañana. Hemos entendido tu palabra. Vivimos en un mundo lleno de injusticia. Hemos sido parte de ello. Padre, entendemos que el juicio viene. Entendemos que tu reino será establecido. Y que como tu pueblo, como tu iglesia, somos llamados a vivir con esa esperanza. Porque esto es aprobado delante de ti si alguno sufre injusticia por causa de la conciencia.
por guardar su testimonio. Si alguno sufre persecución por causa de la palabra, por el temor de ti. Entendimos esta mañana, Señor, vivimos en un mundo lleno de injusticia. El juicio viene, tu reino será establecido y te damos las gracias porque tú nos has llamado a tu gloria, porque te has revelado en nuestra vida, porque nos muestras tu voluntad, porque nos muestras el camino de la bendición, de la victoria, de la libertad. Padre, perdónanos por las injusticias cometidas. Ayúdanos, Señor, para no continuar pecando contra ti, pecando contra nuestros hermanos, actuando en la carnalidad y en la vanidad de nuestra mente. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Queremos ser guiados, queremos ser fortalecidos, sostenidos por tu Espíritu. Glorifícate en nuestra vida, Señor. Esta mañana tomamos la determinación de pararnos firmes. Tomamos la decisión de que ninguna cosa va a distraernos, ni las tentaciones, ni las tribulaciones. No haremos caso de ninguna cosa con tal de terminar con gozo nuestra carrera. Señor, ayuda a este pueblo a poner los ojos en ti. Revélate por tu palabra, ministra sus vidas, consuélalos, anímalos, fortaléceles, ayúdalos a llegar hasta el final. Y mientras avanzamos, viviremos dándote la gloria, viviremos adorándote, viviremos bendiciendo tu nombre, Señor. Te daremos la gloria y la alabanza cada día, porque no hay nadie como tú, Señor. Porque tú eres nuestro refugio, nuestro escondedero, nuestro ayudador.